Una de las grandes dudas para este 2026 es qué es lo que va a pasar dentro del equipo Red Bull, qué es lo que va a pasar con esta nueva dupla de pilotos que hay en el equipo de Milton Keynes, con un Hadjar que llega en su segundo año de esta Fórmula 1, en su segundo año justamente en la categoría, a ser compañero de Max Verstappen en el equipo principal, en lo que es una nueva era de Fórmula 1. Y la pregunta es, obviamente, si Verstappen se va a cargar otro compañero de equipo como lo ha hecho con los últimos compañeros que ha tenido desde la salida de Daniel Ricciardo, ¿no? Pasando por ahí pilotos como Gasly, como Alexander Albon, como Sergio Pérez, como Liam Lawson, como Yuki Tsunoda y ahora es el turno de Hadjar. Bueno, un ex compañero de Max Verstappen, el piloto mexicano Sergio Pérez, quien lo sufrió, fue el que más años estuvo al lado de Max Verstappen, el que un mejor papel hizo, el que fue clave para conseguir, obviamente, aquel título de la temporada 2021. Habló un poquito de esta situación, de lo que espera y de lo que cree que puede llegar a pasar en este 2026. Recordemos que también hay un cambio de ambiente dentro de Red Bull después de la salida de Horner y de Marco, con la llegada de Lauren Mickey, de diferentes personas que han cambiado un poquito el enfoque y cómo se trabajaba en Red Bull. Bueno, vamos a estar detallando qué es lo que dijo Sergio Pérez, que habló de esta situación. Recordemos que Hatchar va a asumir lo que acá dice: una vez Horner llamó el trabajo más difícil en Fórmula 1, que es ser compañero de Max Verstappen, pero Checo cree que en este cambio de reglamento le viene muy bien. Si había algún momento para subir al equipo principal, es ahora, es cuando se reinicia absolutamente todo, cambian los coches, cambian los motores y esto le puede dar un poquito más de tranquilidad, si se puede decir, aunque no hay nada de tranquilidad de estar al lado de Verstappen, pero un poquito más de posibilidades. De camino a Melbourne, la próxima semana el Gran Premio de Australia se va a inaugurar lo que es esta nueva dupla de justamente pilotos y el cuarto piloto diferente en 16 meses para el equipo Red Bull. La verdad que es una absoluta animalada. ¿Qué es lo que dice Sergio Pérez? Que es el mejor timing, es el timing ideal. Quien, recordemos, estuvo en ese asiento hasta finales de 2024. Después fue reemplazado, a pesar de tener contrato, por Liam Lawson, por Yuki Tsunoda. Ninguno de los dos pudo ni siquiera estar cerca de lo que hizo Sergio Pérez al lado de Max Verstappen, que hasta el propio Max Verstappen decía que el problema no eran tanto los pilotos, sino que era lo que estaba pasando con el coche en aquel momento. Recordemos que todo esto se revirtió tras la salida de Christian Horner allá por mitad de la temporada 2025. Verstappen en 2024 ganó el título, pero Checo, recordemos, cayó al octavo lugar, sufriendo muchísimo, teniendo muchos problemas, con un coche completamente inestable, con un coche que no respondía, con un equipo Red Bull que ni siquiera le prestaba atención a Checo y que terminó usándolo como excusa, reemplazándolo por Liam Lawson, por Yuki Tsunoda, que en aquel momento Checo Pérez había dicho o le preguntó a Horner qué iba a pasar cuando Liam Lawson no está a la altura. Bueno, lo vamos a usar a Yuki. Y cuando le pase lo mismo a Yuki, bueno, tenemos varios pilotos. Le decía Horner, hablando de que, bueno, no le importaba tirarlos a todos. Esa era la situación en la cual se trabajaba en Red Bull. Y eso por ahí ha cambiado un poquito. Veremos realmente con Hadjar, porque yo sigo teniendo mis dudas, a pesar de que Hadjar ha hecho una buena temporada de debut. Llega a un equipo Red Bull que ha cambiado la filosofía a comparación de lo que pasaba cuando estaba Checo, cuando estaba Liam Lawson, cuando estaba Yuki Tsunoda, ¿no? De que se empezó a enfocar un poquito más en el segundo coche. Recordemos que Red Bull corría con dos coches porque era obligación, lo había dicho en su momento Horner, pero que el objetivo de ellos era siempre correr con un solo y que sea Verstappen. Y bueno, así es como se anunció, recordemos, en Abu Dhabi, que Hadjar pasaría de Racing Bull a Red Bull y que a él lo reemplaza Lindblad en el equipo B. El ex director de Red Bull probablemente sea el equipo más difícil de Fórmula 1, lo que dijo Horner, que ya dijimos, el trabajo más difícil en Fórmula 1, porque el nivel en el que se está operando, no creo que haya piloto de Fórmula 1 que pueda competir con él en ese auto. Sergio Pérez considera que sería el mejor momento, es lo que dijo Checo, ¿no? ¿Es fantástico llegar a Red Bull con un cambio en las regulaciones? Sí. Creo que Hatcher es un piloto muy talentoso y lo ha demostrado. Estoy seguro de que mientras tenga la calma durante todo el año, tendrá la carrera muy exitosa en la Fórmula 1 y además, siendo compañero de equipo Max en Red Bull, es un gran equipo. Así que creo que es un gran lugar para él este punto de carrera, creo que es una gran oportunidad. Esto se debe a que esta temporada de Fórmula 1 está compitiendo en un coche completamente nuevo, incluso la fórmula del motor ha cambiado y requiere un estilo diferente a los coches de antaño, con la gestión de energía en primer plano. Eso es lo que yo creo le puede favorecer a Hachar. Esto último que dijo Checo Pérez, ¿no? La gestión de energía. Que ya no tengas que ir al límite con el coche, que ya la gestión te dé un margen mayor. Así todo, creo que Verstappen va a superarlo de manera ampliamente a Hachar.
pero no sé si Hatcher va a tener los problemas que sí tuvo Lawson, que sí tuvieron Tsunoda, que tuvo en su momento final Checo Pérez, porque va a ser una Fórmula 1 en la que ya no tengas que ir al límite, el propio Max lo dijo, ya no tengas que manejar los coches al límite, incluso lo hemos analizado que en clasificación ni siquiera se van a trabajar al límite con los coches, ¿no? Ni siquiera se va a ir completamente a fondo y es algo que es un poco triste para la Fórmula 1. Creo que Hatcher es un piloto muy rápido y creo que lo que ha hecho gran parte del reglamento será positivo. Es un nuevo comienzo para todos. Esto lo dijo Alexander Albon, que está de acuerdo con lo que dijo Checo. Por lo que he visto hasta ahora, parece estar bastante cómodo en el coche y no solo terminó de tener un compañero de equipo rápido, sino con el coche en sí, así que creo que le irá bien. Recordemos que Hatcher tuvo un accidente en el shakedown de Barcelona con la lluvia, perdió el coche, lo rompió. Condicionó un poco el trabajo de Red Bull, pero no perdieron tiempo porque después Verstappen sí pudo disputar el viernes. Aunque veremos cómo va manejando la presión, ¿no? A ver, sí, como digo, tengo mis dudas. Yo no creo que venza a Verstappen. Creo que va a seguir siendo una situación bastante similar. Verstappen está en el mejor momento, es el mejor piloto actualmente. Hatcher llega en su segundo año. Creo que si sería la situación con un Horner, con un Marco, sería aún peor. Creo que eso por un lado le va a traer tranquilidad, lo que sea Lauren Mickey, ¿no? Que ha cambiado completamente todo y eso le puede jugar a favor, que es lo que dice acá, que la llegada, que esté Lauren Mickey, a quien lo tuvo en Racing Bull, recordemos que Lauren Mickey también ascendió de Racing Bull a Red Bull la temporada pasada y eso por ahí le puede jugar un poquito a favor. La verdad es que no apetece entrar mucho en un nuevo equipo. Ya he estado haciendo prácticas con el equipo en 2023-2024. Me ficharon en 2021, así que al fin y al cabo estoy trabajando con ellos hace tiempo. Es lo que dijo Hatcher, que bueno, ya trae bastante rodaje con este equipo Red Bull. A ver, es una situación compleja. ¿Ha hecho un buen trabajo Hatcher? Sin dudas. Ha hecho un buen trabajo Hatcher. Recordemos que hizo un podio la temporada anterior con el Vicar, pero me parece que ese Vicar era un coche muy bueno. A principio de temporada estaba parejo con Yuki Tsunoda. A Liam Lawson lo superó, pero sobre el final Liam Lawson por ahí lo emparejó un poquito. Entonces, creo que sí ha sido un piloto regular, que cometió algunos pequeños errores, pero cambia absolutamente todo. Liam Lawson, recordemos que cuando estuvo en el equipo Vicar, antes de ser ascendido a Red Bull, también tenía un trabajo bastante regular, sumaba, tenía buenos rendimientos, entonces estaba en una situación similar, es lo que creo yo, y cambia absolutamente todo. ¿Qué es lo que tiene a favor Hatchard? Lo que dijimos, que llega un nuevo coche que Max no conoce, que Max todavía no ha desarrollado, una nueva unidad de potencia, pero veremos a medida que se desarrolla el coche, que sabemos Verstappen es el piloto que quieras o no, es el mejor sensor en en un equipo de Fórmula 1, lo han dicho los propios ingenieros, y a la hora de desarrollar el coche, él lo va a ir desarrollando y Red Bull lo va a ir desarrollando de una manera en la que Verstappen puede ir cada vez más rápido. En realidad, el coche se desarrolla para ir más rápido, siempre eso hace que un coche sea por ahí más suelto de la parte trasera que adelante. Para hacer un coche rápido tiene que ir bastante suelto desde atrás, es lo que te lo dicen, bueno, la mayoría de la Fórmula 1, y eso favorece el estilo de manejo de Verstappen. Veremos cómo va afectando esto a Hatchar a medida que desarrollan el coche. Pero como digo, por otro lado lo que tiene a favor es que no se va completamente al límite. Es una Fórmula 1 que va a ser mucho más de gestión y eso puede hacer que por ahí las diferencias no sean tan grandes como si eran en el pasado y que además incluso se va a ir gestionando hasta en la velocidad a una vuelta. Veremos, dependerá también del circuito. Vamos a ver circuito en los que haya mayor diferencia, menos diferencia. Depende cómo se gestione todo esto, pero sin dudas estamos todos realmente esperando a ver qué es lo que va a pasar. Recién vamos a tener esta información en Australia. Pero también concuerdo con lo que dijo Checo. Si hay un momento en el que tenés que subir a Red Bull, en el que tenés que estar al lado de Max Verstappen, es en el nuevo o en el inicio de un reglamento, ¿no? En el que cambia el coche, cambia la unidad de potencia y ambos empiezan desde cero. Por ahí lo que le tocó a Lawson o a Yuki Tsunoda fue lo más difícil, llegar a un coche que, además de tener problemas base, Verstappen lo había desarrollado y lo conocía a la perfección, que hasta el propio Checo Pérez lo había sufrido, entonces por ese lado se complica. Recordemos que Checo, la mejor temporada que tuvo en el equipo Red Bull fue 2022. Fue donde en el equipo Red Bull terminaron con un 60 y un 40% de los puntos, 60 para Max, 40 para Checo para lograr el título, en un coche que era el primero de la era del efecto suelo, el primero de ese nuevo reglamento, y era un coche que era bastante más neutro de lo que después se fue haciendo a la hora de desarrollarlo, que cada vez le fue dando más dolor de cabeza, así que ya estuvo en esa situación Checo y concuerdo con el piloto mexicano. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.